ya habíamos hecho las adquisiciones estas, ya la gente empezaba a ver credibilidad y esto salía a bolsa, atrajo gente. Y era una ronda de 2,5 millones y se esperaba tardar 2 meses en cerrarla, ¿no? El banco colocador, pues vas haciendo roadshow, va cogiendo, ¿no?, los intereses de la gente que quiere invertir. Y abrimos el jueves el libro y teníamos reuniones para 2 semanas y el viernes me llaman que había 16 millones de petición. Y dices, Dios. Y tuvimos que mantener el libro abierto porque había compromisos de gente que nos dijo, oye, que invertir, no les había dado tiempo y si lo cerrabas los dejabas fuera. Claro. Entonces él creo que estuvo unos días más, cerramos y ahí tuvimos que repartir. Te sientas y eliges un método para repartir lo que de verdad quieres colocar, los 2,5 millones entre toda la demanda, ¿no? Hoy nos visita Alfredo Cebrián de 480, que es una empresa que empezó haciendo aplicaciones B2B en aquel momento que los dispositivos móviles empezaron y había toda una posibilidad de que todo fuese más dinámico. Sin embargo, rápidamente, como mucha gente que está en servicio, se da cuenta que él quiere hacer producto, es decir, construir algo escalable y que no tenga que ir rehaciendo cada vez que tiene un cliente. Entonces aquí es donde la historia se pone súper interesante, porque hacer una empresa pequeña le cuesta mucho hacer esos productos. Entonces se mete en un tema de comprar acciones donde nos explica que en el mundo y en España concretamente hay una cantidad de compañías pequeñas de software súper rentables que están ahí para que la gente la compre. Entonces él, siendo una empresa de solo 2 millones de euros, busca deuda bancaria, sale a bolsa y arma un holding donde ya ha comprado 8 empresas, tiene mucho crecimiento orgánico y factura ya más de 20 millones de euros. Una historia muy interesante y diferente que espero que te inspire. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Cómo estás, Alfredo? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues te he seguido mucho por YouTube y demás y verte en persona pues siempre es un placer. No, gracias. Últimamente vienen entrevistados que me ven, así que bueno, significa que alguien me está viendo. Hombre, por lo menos. Tienes una audiencia muy buena, sí. Bueno, gracias. Oye, ¿tú siempre pensabas que ibas para emprendedor? No. Yo creo que siempre he sido emprendedor en cuanto al carácter, ¿no? Hay una parte ahí que esto que quieres hacer cosas y que la idea la llevas enseguida a los hechos, eso sí. Pero lo de ser emprendedor y qué ser, yo he ido pues, bastante perdido como mucha gente. Es verdad que me crié en un entorno de hosteleros, empresa familiar, y a mí me quedaba muy lejos eso de un salario, ¿no? Todo era guisártelo y tú te lo guisas y tú te lo comes, nunca mejor dicho. Con una relación con mi abuelo muy estrecha, donde me metía muy en vena, ¿no? Todo el mundo ese del negocio familiar. Yo me acuerdo de ir a un restaurante y mi abuelo decirme, cuenta las mesas, tal, hacer cálculos de si ese restaurante iba bien o iba mal. Van todos mal los restaurantes. Sí, bueno, es difícil, ¿no? El hombre creó un restaurante que daban 5.000 comidas en un día, era de carretera, grande, y entonces él era un hostelero, pero tenía una mentalidad de procesos increíble, ¿no? Era un inventor para optimizar cosas y nos hacía levantarnos a tomar café a la barra si veía que había gente esperando para que el dueño del restaurante pudiera doblar mesas. Entonces eso me lo metió en vena, pero a mí me gustaban mucho otras cosas y me gustaba el tema de la policía, el periodismo, todo lo que tuviera que ver con investigación, pero sobre todo policía, porque además lo veía como algo activo, ¿no? Resolver cosas y en esa época pues me llamaba mucho. Y lo que pasa es que, bueno, vas avanzando y al final miré lo que cobraba un policía, sinceramente, y vi que mi situación no me daba, ¿no? Y, Claro, y aproveché mi vena emprendedora para tirar por ahí. Muy bien. ¿Y por dónde empezaste a emprender? Bueno, yo al principio acabo la carrera, me vengo a unas prácticas aquí a McCann Erickson porque estudié publicidad y el primer proyecto de emprendimiento son unos profesores que me llaman que van a montar una spin-off y quieren que sea socio y gerente, ¿no? Que me vuelva a Castellón con ellos, una spin-off de investigación de mercados que es un tema que me ha gustado siempre mucho. Bueno, era investigación, como decías, de policía y periodista, sí, todo de mercados. Resolver, ¿no? Ver detrás de lo evidente que hay de verdad. Y me gustaba mucho la idea. Aquí en McCann me ofrecían un contrato, pero de nuevo el factor dinero fue clave. Yo no podía vivir en Madrid con un contrato práctica, salario muy pequeño. Sí, la industria de la publicidad abusa bastante de esto de las prácticas al principio. Yo no sé ahora porque estoy un poco alejado, Igual, pero entonces era una peor. pasada. Era gente y gente sin cobrar mucho tiempo. Entonces vuelvo a Castellón, montamos esa spin-off, aprendo mucho, pero bueno, no acaba de prosperar, ¿no? En 2 años o así la cerramos y yo pues me quedo de autónomo
haciendo de consultor, temas de marketing, temas de investigación de mercado, proyectos de planes estratégicos. Era un consultor atípico porque salir de la universidad y empezar a dar consejos era un poco raro, ¿no? Pero lo suplía con esas ganas, esa curiosidad, sobre todo ponía mucho esfuerzo sobre la mesa del cliente, ¿no? Era ahí como una máquina de esforzarme. Y por ese camino conozco a Sergio Aguado, que es el socio con el que fundé la compañía. Estábamos los dos en el mismo parque tecnológico de la universidad con nuestras oficinas. Él también era freelance. Y me dice un día, mira lo que estoy haciendo. Me enseña unas aplicaciones que estaba desarrollando para Android. Y yo lo recuerdo todo eso como un flash, ¿no? Como que los dos nos enamoramos del nuevo entorno con el nuevo iPhone, todo el ecosistema de aplicaciones y cómo todo eso iba a cambiar. Y nos lanzamos a... Claro, pues esto era el principio, ¿no? Que aplicaciones no sabíamos lo que eran, ¿no? O sea, tú sabías que empezaron a salir los smartphones y tenían algunos softwares. Sí. Y de pronto se empezaron a hablar de aplicaciones. Pero entonces, ¿qué viste tú ahí con las aplicaciones que puede hacer un negocio? Al final, nosotros lo que vimos es que tenías la capacidad de un ordenador en el bolsillo. Eso era ¿no? El mindset era todo lo que ahora te obliga, ¿no? A ir a un sitio a trabajar, ahora lo puedes llevar en el bolsillo. Y eso iba a afectar a muchísimos procesos, a muchísimas transacciones. Lo vimos claro, ¿no? Y veíamos que podía transformar la forma de relacionarse con los clientes, la forma de operar, ¿no? Sobre todo trabajadores que tienen que estar en entornos, pues, en ciudades desplegados o en movimiento. Lo vimos muy claro desde el principio. Y luego vimos que además estaba creando un ecosistema propio de Marketplace, como que ahí Apple lo vio muy rápido, ¿no? La Marketplace era como la App Store, ¿no? Donde se puede acceder fácilmente a las aplicaciones. Sí, porque antes no se podía. Antes tenías que comprar un software, tener una línea de distribución y ahora lo ponías en la Apple Store y estaba disponible. Antes toda la distribución para llegar a los clientes dependía mucho de ti y aquí pues se crea un ecosistema donde tú creas una app y hay un buscador donde los clientes pueden descargarlo, ¿no? Y bueno, montamos la compañía 480, viene del nombre de la primera resolución del iPhone, 480x320. Ok. Y empezamos a desarrollar aplicaciones para empresas, ¿no? El modelo B2B. ¿Qué es una aplicación para empresas? ¿No es un ejemplo que la gente puede entender? Pues mira, uno de los primeros proyectos era una aplicación para llevar a tablet, en este caso, el CRM de un laboratorio farmacéutico, para que los visitadores médicos que van por hospitales y tal pudieran tener pues la ruta que tenían que seguir, las presentaciones, ¿no? De los nuevos medicamentos, estudios, y nosotros recoger analítica de, oye, han hecho las visitas, que han presentado y que no, para que los responsables de marketing del laboratorio, ¿no? Pues pudieran controlar todo lo que los visitadores médicos iban haciendo y ayudarles, ¿no? a optimizar, oye, qué sale bien, qué sale mal. Esa fue una de las primeras aplicaciones así muy B2B. Pero bueno, sobre todo lo que hacíamos era servicio B2B en el sentido de que nuestro cliente siempre era una empresa. A veces les hacíamos aplicaciones para sus clientes, ¿no? Recuerdo una aplicación para Nestlé, que era la aplicación, ponías en la carta de helado de Nestlé y te salía Latre haciendo una chorrada. Durante los primeros años hicimos muchas aplicaciones chorra, porque era más una moda que pensar en transformar nada. Era un poco frustrante, pero bueno, nos ganábamos bien en la vida. Y te salían bien, porque mira, hablábamos antes, yo trabajé en Minsight un tiempo, bueno, bastante, 5 años. Decías tú, de tu época oscura, oscurísima. Entonces, pero lo que más recuerdo es que los proyectos de tecnología, vamos, que todos salen mal. O sea, tú quieres una aplicación y la aplicación no funciona y entonces vamos a trabajar en Agile y nadie trabaja en Agile, entonces lo vendiste en Agile porque el cliente quiere el producto terminado y o sea, o salían bien las aplicaciones o yo siempre digo que la tecnología es lo más parecido a las obras, ¿no? A las reformas y tal. Son esas emociones de empiezas pero no sabes cuándo acabas. Sí. Lo interesante, yo creo que fue el factor diferencial del 480, es que nosotros sabíamos que no podíamos ir con el discurso de tenemos la mejor tecnología, porque la tecnología está accesible a todo el mundo, casi que por ahí empatamos todo, ¿no? Y el cliente espera que se lo hagas todo en la mejor tecnología y que funcione. Y donde empezamos a poner foco es justo en la gestión de esos procesos, esos proyectos, expectativas. Iterábamos mucho en los contratos con los clientes para, oye, se están generando fricciones en este punto, ¿cómo podríamos reducirlo, anticiparlo? Los análisis de requerimientos, era algo muy fresco y muy orientado a darle confianza al cliente, a que nosotros le decíamos a que va a haber problemas, va a pasar esto. En vez de inflar las expectativas y luego encontrarte los problemas, éramos hiperrealistas y eso hizo que tuviéramos clientes que se fidelizaron enseguida. Luego en el mundo de app quiso entrar todo el mundo y era una tecnología especial. No, mucha gente que venía de web quería hacer apps.
con app builders y era un desastre. Y nosotros tenemos un equipo especialista mirándose siempre las guías de desarrollo, los códigos en aquel momento de la programación nativa que se denomina, ¿no? Ok, esto es un mundo de servicios, o sea, esto es consultoría tecnológica, este es el mundo de las consultoras, de las agencias. Bueno, era el nuevo mundo por las aplicaciones, pero al final era lo mismo, ¿no? Y el sueño de toda persona, o de muchas personas que hacen servicio, es pasarse al producto. Sí. Que entiendo que fue lo que te pasó a ti, ¿no? Pero explícanos por qué mentalmente ese deseo de, estando haciendo servicios, querer hacer producto. Bueno, al final es un tema de tú vas analizando los números de tu negocio y quieres crecer y cuando estás en servicios te das cuenta de que eso escalable no es, ¿no? Si quieres facturar el doble necesitas el doble de gente. Exacto, es un rango más así. proyecto, más gente. Sí, y luego tampoco desde el punto de vista del cliente es lo más eficiente resolverle el problema desde cero, ¿no? Hay problemas muy específicos que sí, que pueden requerir un desarrollo, pero yo diría que hoy hay que estar muy atento a no caer en desarrollo a medida innecesariamente, ¿no? Porque hay muchas soluciones estándar que han resuelto el mismo problema que tienes tú a miles de clientes, con lo cual saben de ese problema más que tú. Y ahí pues vimos que el producto era algo mucho más escalable, que puedes tener un equipo resolviendo ese problema que has detectado en el mercado y aparte era más eficiente para el cliente para solucionarlo. Explica para el que no es de este mundo esa dinámica básica de por qué el producto es escalable. Bueno, al final tú cuando vendes un producto estás vendiendo hoy en día en el modelo software as a service, vendes una suscripción, ¿no? Una licencia recurrente. Entonces tú puedes tener un equipo dedicado al mismo producto, pero ese mismo producto se lo comercializas a N clientes. Y tú solo tienes que sostener, evolucionar un producto. Pero un mismo producto soporta, entre comillas, infinitos clientes. Luego hay un tema de arquitectura, escalabilidad, todo esto, ¿no? Pero digamos que no tienes que generar para cada cliente y luego todo eso desarrollo de cada cliente en un servicio lo tienes que mantener, sino que aquí focalizas tu capital, tu activo es ese producto y lo revendes de forma infinita. Claro, Entonces, hay es un mucho momento más en el cual escalable. todo, o sea, una vez que ya desarrollaste el producto, todo el ingreso es ingreso adicional que te metes en el bolsillo. Sí, bueno, Salvo ese lo que te cuesta concepto un de poquito una vez mantenerlo. desarrollas el producto, ese es uno de los errores que tuvimos nosotros, pensar que el producto como que se desarrolla, ¿no? Como que al principio haces ese desarrollo y ya lo tienes, ya lo vendes. Cuando tienes un producto propio, el reto es que nunca puedes dejar de desarrollar producto. Pero tienes que ir Porque evolucionándolo. tecnología es muy dinámico, cambia todo, el contexto, las posibilidades, las necesidades de los clientes. Y nosotros al principio en los primeros productos pinchamos y en parte puede que una explicación sea esa, ¿no? Que era como, pero ya tenemos el producto acabado y tienen que comprárnoslo así y éramos a veces hasta reacios, que ahora lo veo y me da vergüenza pensar en nosotros así, ¿no? Como que nos fastidiaba ya hasta el feedback de determinados clientes, ¿no? Esa soberbia de hombre, pero es que el producto ya lo hace bien, ¿por qué nos piden esto? Y yo luego he aprendido que los buenos productos lo que han sabido es canalizar ese feedback. No desarrollar todo lo que te dice el cliente, pero sí que tratarlo como oro, procesarlo y de ahí extraer cosas que hacen que tu producto esté mejorando continuamente, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento, tu empresa facturaba 2 millones de euros. Bueno, Y depende, ¿no? En el momento... o el momento, sí, o sea, el momento, o digamos que facturabas 2 millones en servicios sí. y eras rentable, ¿no? Y, y aquí, cuando ves que no te funciona el producto, tomas una decisión interesante. Cuéntanos de eso. Sí, a ver, nosotros estábamos con estos productos que, o sea, llegaron a facturar, tenían su público, pero no cumplían nunca nuestras expectativas, no llegaban a ser algo de peso. Seguíamos viviendo de proyectos a medida, de servicios. Y bueno, pues lo que solemos hacer nosotros es cuando de algo te genera dudas, investigas. Y lo primero que hicimos fue mirar empresas de producto, buscar empresas de producto en España, porque todos referentes que siempre nos llegaban eran de fuera y tal, pero oye, en España hay alguien que haya hecho producto y lo haya hecho bien. Y vimos que había muchas empresas que habían desarrollado su producto y que no eran la típica startup y tal, sino que a lo mejor eran empresas que llevan 20, 30 años, que se habían metido en un sector, habían aprendido ese sector y pegaditos a los clientes habían hecho un producto muy específico. O sea, estas no son empresas tipo Factorial ni nada de esto. Estos son empresas muy rentables desde el principio, sí, pero que saben canalizar eso que te decía yo, que nosotros éramos hasta reacios. No, esta gente se sube al cliente y dice, tú pídeme lo que quieras, lo único que yo voy a montarlo como producto y te voy a vender un producto. Normalmente tienen 1 o 2 clientes de referencia que son los que les ayudan al principio a crear ese producto. El cliente se beneficia, pero al final no tiene que pagar la fiesta él solo. Sí. Sabe que eso se lo van a vender luego a otros clientes, pero no suele ser un problema.
Y estas empresas, pues eso, son empresas no muy grandes, pero sí que son muy rentables, pues porque ganan márgenes, no necesitan tener mucho. O sea, esto es un emprendedor tradicional que desarrolló un software, un producto de software, y que tiene ahí la maquinita chin, 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 vendiéndolo 10, 15, 20, hasta 30 años. Me imagino que muy verticalizado, ¿no? Con una Sí. expertise para resolver un problema concreto. Ok. Pues, por ejemplo, una de las que analicé en aquel momento era Sintec, que acabamos comprándola. Ujú. ¿Qué Y hacían esta esto? es una empresa con software para Facility Service. Facility Service son todos esos equipos de gente de limpieza, de seguridad que trabajan en aeropuertos, hospitales, en terminales de estaciones de tren, ¿no? O en las ciudades, ¿no? Jardinería y tal. Esa gente, esas empresas, tipo Eulen o Ferrovial Servicios, bueno, todas estas empresas al final necesitan orquestar una operativa compleja de mucha gente, sitios O sea, donde tú tienen te que ir a vas para trabajar. acá y tú tienes que limpiar este baño y no, Eso esto no es. puede ser por Y el teléfono. control de que eso se ejecute porque el Exacto. cliente te lo pide, ¿no? El control de partes. Esas hojas que vemos muchas veces en la puerta Exacto. detrás de los baños, ¿no? Que pone ahí si se ha Sí. limpiado o no, pues la versión digital de todo ese trabajo es lo que hacía este software. Ok. Y bueno, estábamos analizando este tipo de compañías y surge, ¿no? La posibilidad de adquirir Asintec porque estaba en un proceso, ¿no? Investigando la compañía, veo que está con una firma que le estaba ayudando Ok. a buscar. Y este perfil de emprendedores, que has comprado varias, ¿no? Después Ujú. hablaremos de eso, pero en general, ¿este perfil quién es? ¿Es gente, no sé, mayor, que lleva muchos años con la empresa y que quiere capitalizar? ¿O es gente que todavía tiene energía y que está buscando que le den un empuje, o que está buscando capital, o que está buscando hacer un poquito secundario y seguir con la empresa? O sea, ¿quién es? Porque claro, en la restauración siempre es o el que está quebrado o el que ya se quiere retirar porque está hasta que ya no puede más, ¿no? Que es donde vemos este tema, ¿no? De pequeñas empresas que se traspasan o se venden con mucha facilidad. En este campo de software, que me imagino que es mucho más mucho más profesional, ¿quiénes son estos emprendedores? Bueno, hay segmentos, ¿no? Sí. Todos tienen en común que llevan años. O sea, en el tipo de compañía que nosotros adquirimos, llevan ya más de una década. E incluso muchas veces más de dos y algunos más todavía, ¿no? Entonces, pero luego dentro de ese perfil puede haber gente que simplemente llega a una edad que se quieren jubilar, gente con más de 60 años, que, bueno, pues ven que su empresa funciona, es buen momento para jubilarse y no tienen una sucesión o alguien que se haga cargo de eso. Luego hay otro perfil que lleva sus 20 años currando, que han ganado dinero, con lo cual suelen tener como su parte de patrimonio cubierta y todo el esfuerzo que les conlleva mantener la empresa o sobre todo llegan a un momento en el que tú ves que el software tienes que volver a evolucionarlo, que si no se te va a quedar obsoleto, que la empresa siempre te está retando, ¿no? Y se sienten solos. Sí. Y ahí dices, ostras, todo lo que me viene ahora, suelen ser empresas pequeñas, 20, 30 empleados. Y dices, mira, necesito oxígeno, ¿no? O buscar a alguien que se sube a este barco y lo impulse. Entonces suelen ser esos perfiles, gente que se jubila, gente que ya lleva muchos años y dice, yo ya sé lo que es esto y ya he ganado dinero, ¿no? Tampoco estoy tan motivado con ganar dinero. Y buscan a alguien que coja las riendas, ¿no? O que les Ok. apoye. Y hay gente que quiere abandonar ya y dedicarse a otras cosas y gente que no, que si entra alguien, da oxígeno, si entran acompañados, quiere estar unos años. Y esta es Sintec, la primera que compraste. Asintec, que es el Asintec, producto check-in plan, ¿no? vale. ¿Y qué perfil de emprendedor era? Bueno, pues Javier es una persona que todavía era, bueno, es bastante joven. No sé exactamente la edad, pero entre 40 y 50 tendría en ese momento, ¿no? Si no soy Javier, igual ahora me da un palo. Y el tío, pues eso, había montado Asintec, que era como una empresa de servicios informáticos, instalaban ERPs, hacían muchas cosas. Y Javier es un emprendedor esta figura de emprendedor comercial, muy focalizado, ¿no? Tenía la empresa muy pulida, sin bullshit, ¿no? Como Sí. todo era negocio, cliente, 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 estar súper presente en sus clientes. Y luego, a raíz de haber creado Check-in Plan, el producto y haber evolucionado, él y su equipo hablaban el idioma del cliente. O sea, eran como una empresa de facility service que hacía tecnología, pero los términos que utilizaban, la forma de pensar era la del cliente y eso nos gustó mucho, ¿no? Pero cuando tú llegas y le dices, te quiero comprar la empresa, y él te mira a ti y te dice, bueno, pero tú es una empresa que hace aplicaciones, que en producto no la estás oliendo mucho. Bueno, Entonces, no sé, ¿cómo haces para comprar? O sea, ¿cómo lo convences de comprar? ¿Cuál es la propuesta de valor para él? yo creo que ahí tuvimos suerte porque Javier es una persona también como abiertamente y que
de vez en cuando pues yo veía que buscaba la parte de dar el salto, experimentar. Y bueno, vio que hubo que explicarle muy bien quién éramos, cómo estábamos armando financieramente esto. O sea, hubo una venta nuestra para que viéramos que éramos un comprador viable y serio. O sea, sí que se dedicó tiempo a eso. Y la propuesta de valor, yo creo, para él era también el que le preocupaba dejar el equipo en buenas manos, el que esto, porque a él le habían ofrecido empresas grandes o comprar la compañía, incluso yo me imagino que hasta igual por más dinero, pero a él le preocupaba que todo acabara diluido en un departamento, en una mega empresa y que a los 3 años ni exista, ¿no? Que eso pasa mucho en el mundo corporativo. Y yo creo que aquí vio la posibilidad de que vendían empresas, pero seguían siendo importantes hasta el punto de que iba a ser la parte de la empresa que más beneficios generaba, ¿no? Claro, o sea, más grande que vosotros. Sí. Ok, oye, cuéntanos, vamos a aprovechar, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo se estructura una compra de este estilo, ¿no? Porque uno, el que no sabe, se imagina que llegas tú y le haces un talón ahí frente al notario, toma, no sé, 2 millones, 3 millones, pero es que no es así. Cuéntanos cómo son estas operaciones. Bueno, hay que ser bastante flexible y una operación de money, por lo menos a nuestro nivel, es un juego, ¿no?, de negociación para casar dos expectativas. Entonces, dependiendo de la expectativa del vendedor, tú tienes que hacer un traje a medida sobre la compra. Me explico. Si un vendedor quiere permanecer en la compañía y te vende la proyección, es decir, no, es que los próximos años van a ir muy bien, pues lo normal es que tú en la negociación le puedas pagar más porque, oye, hay unas expectativas, pero que de eso que le vas a pagar vaya sujeto a objetivos y entonces se lo pagues a futuro, ¿no? Es decir, tú le pagas una parte Al en el inicio. momento al inicio y la otra parte va contra estas expectativas. Él dijo, Eso es, un yo plan ahora de vendo negocio. 2 y en el año 3 voy a vender 4 y tú el pago está sujeto a que cumpla eso. Sí, se regula normalmente con unas horquillas, no suele ser un todo o nada porque bueno, te quedas a un 5%. Pues. Pero sí, se hace en base a ese plan de negocio y así esa persona pues ya se asegura, oye, con el upfront que se llama el pago inicial, pues ya tiene el suelo, ¿no?, en la marca de agua, pero no pierde ese recorrido que está visualizando, ¿no? Que dice, oye, tengo 3 años y ahí, pues dependiendo de lo agresivo que sea ese plan, pues ganará más, ganará menos, el múltiplo será mayor o menor, ¿no? En casos en los que son compañías que son más flat y hay casos que incluso el vendedor no se quiere comprometer a un plan de negocio a futuro, pues ahí fijas más el valor a día de hoy. Y pagas menos, pero pagas más. Pagas más porcentaje al inicio. Exacto. Y normalmente incluso lo que dejas para los 2 años, como mucho 3 siguientes, suelen ser más relacionado con garantías, con, oye, en la due diligence ha detectado esta cosita o esta otra, o como por decir, oye, son 3 años para asegurarnos de que no hay nada raro, todo va según lo que se nos explicó y entonces, pues eso, se amolda un poco, pero allí te puedes ir perfectamente a un 70% upfront, 30% de earnouts. Entonces vas haciendo ese traje a medida y hace que financieramente pues, la operación también sea más viable para ti. No tienes que pagar todo desde el inicio, sino que tú ya con el negocio, y si además lo haces crecer, pues vas a ganar más, pues, obtienes recursos para ir pagando esa compra. Okay. ¿Y esto tú lo sabías y lo entendías cuando te metiste en esta primera operación o lo fuiste descubriendo sobre la marcha? No, yo cuando entramos en la primera operación no sabía nada. Era porque ya te digo, estamos investigando para aprender cómo crear producto y ser rentables, ¿no? Pero bueno, se presenta la oportunidad y como siempre hemos tenido esa vocación de investigación de mercado, curiosidad y tal, lo que sí que hacemos es aprender rápido, ¿no? Y aprender con datos, porque en el mundo de la empresa hay mucho ruido. Hay mucho manual de paja, hay mucha inercia, prejuicios a hacer las cosas porque todo el mundo piensa que se deben hacer así. Nosotros nos vamos a los números, a operaciones reales, ver cómo se han hecho. Y hoy en día lo bueno es que la información está ahí. Sí, hoy día como el Deep Research es una maravilla. Es una pasada. A mí ahora me estalla la cabeza porque cosas que antes dejaba, ¿no? Cuesta tan poco que tienes 20 búsquedas en paralelo, ¿no? Pues aquí lo que hicimos fue aprender rápido, pero aprender eso, muy focalizados en casos reales, aterrizados. Y luego incluso había cosas que eran decisiones racionales nuestras porque tenía que encajar con nuestro negocio. Entonces, al final, si usas el sentido común y casas la operación para que sea viable para ti, acaba saliendo algo lógico, ¿no? Claro. Ok, vamos a resumir para los no financieros. Estas empresas se compran así. Tú consigues una empresa como Acintec, de un emprendedor que quieres que siga trabajando contigo, está motivado, y tú le dices, oye, tu empresa vale X millones, hay que procurar que sea él quien te diga cuánto vale la empresa. Bueno, pero al final tú metes unos asesores que hacen la evaluación y tal. Entonces llegas a acuerdo un precio y él quiere permanecer. Entonces tú dices, bueno,
Entonces tú tienes este business plan. Entonces yo te voy a pagar X%, no sé, usualmente la mitad, 45, 55, en el momento que hacemos lo que se llama el closing, ¿no? Que te pago. Y el resto te lo voy a pagar Año a año. 2 o 3 o 4 años, lo que se llama el earn-out, dependiendo de si Tú cumples estos cierras objetivos. cuentas del año, se Exacto. revisan, has cumplido objetivo, pues se paga a él. Y la ventaja que eso tiene es que en realidad parte de la compra te la está financiando con ese dinero, ¿no? Si se cumple la expectativa, sí. Okay. O sea, asumes el riesgo de que aquello no vaya como tal y te lo comes, pero hay una parte que es la de la expectativa que tiene el vendedor. Por eso digo que es cuadrar eso, ¿no? Okay. No pagar expectativas. Las expectativas se pueden negociar en earnouts, Exacto. pero al principio es importante no pagar expectativas porque todo se puede torcer. Ok. Pero claro, a pesar de esto, que parece conveniente, tienes que pagar este porcentaje, que usualmente es la mitad que tienes que pagar al principio. Así es. Entonces, en ese momento en el cual tú eres una empresa pequeña, ¿de dónde sacas el dinero para pagar esa...? Pues eso fue otro vía crucis, si me permites. Sí, porque íbamos perdidos y luego no era típico que una empresa de nuestro tamaño comprara compañía, entonces no había un circuito, ¿no? Para esto. A nosotros nos empujaban siempre al Venture Debt, a los fondos para startups, pero aquello no está... O sea, tú vas a un fondo de estos y dices, ves para comprar compañías y ahí pues a lo mejor si te vas a un Venture o a un Private Equity incluso. Pero claro, éramos una empresa muy pequeña, o sea, no encajábamos en ningún lado. Y al final, quien acaba financiando nuestra operación es nuestro banco, pero la oficina, que llevaba con nosotros años y voy con la operación muy trabajada, los Excel, oye, la empresa conjunta será esto, los flujos de caja que vamos a generar. Nosotros siempre habíamos sido una empresa en positivo, sin deuda. Era la primera vez que el banco podía hacer negocio con nosotros, ¿no? De verdad, porque el banco al final hace negocio prestándote dinero. Y justo fue por las oficinas donde nos prestaron la mitad del dinero. Entonces necesitábamos en torno a 3 millones y nos dejaron algo más de 1,5 entre dos bancos. Y claro, era un préstamo importante para una empresa que facturaba 2, ¿no? Y generaba unos 200.000 euros de beneficio. Pero como el conjunto, la suma, se hizo una buena due diligence de la adquirida, era tan racional, nos hicieron préstamos pues, de aquella época con tipos además súper bajos. Yo creo que financiamos a menos del 2% fijo. Y con años para poder ir amortizando. Eso está muy bien, ¿no? Porque esto es como sacar una hipoteca casi. Sí, de hecho yo siempre lo digo, a mí me parece más racional comprar una empresa en estas características que un piso en determinada situación. Lo que pasa es que todo el mundo está acostumbrado a comprar pisos y pagar un activo que además no vas a explotar económicamente, vas a vivir en él y te vas a tirar 30 años pagándolo, buscando rentas de tus trabajos y donde sea, a una empresa que ves lo que ha generado, que tiene riesgos, no es fácil, porque a veces dicen, es que tú ves lo de comprar empresas, no es fácil. Pero es incluso más racional que cosas que tenemos asumidas, ¿no? Porque... Claro. Esto es interesante porque para el que no es financiero, la alternativa que hubiese sido levantar capital te hubiese diluido. Es decir, si te dan capital, si vengo yo, que soy un angel, y te digo, mira, yo te voy a montar aquí, te voy a dar 1,5 millones, entonces tú me tienes que dar parte de tus acciones, ¿no? Sí, hubo parte, porque nos financiaron la mitad y tal, y la otra mitad al final conseguimos que fueran inversores, pero eran inversores de proximidad. Clientes, gente que nos conocía muy bien, inversores de Castellón, o sea, casi todos ellos industriales, empresarios que hayan sido clientes en algún momento. Este tipo o sea, la proximidad jugó un papel porque eran los que nos conocían y nos veían tal cual, sin los prejuicios de, pero sois una startup, ¿sabes? Sin ruido. Digamos, ¿no? Son una empresa que les va bien y quieren hacer esto, ¿no? Entonces, también la dilución no fue muy grande porque nos permitieron aceptar una valoración del conjunto de la operación, ¿no? Sí, no valorarnos como hoy, sino que, oye, el dinero va para esto. Lo que decía post-money. Eso es. Post-money y post-operación. O sea, la valoración era la suma de las dos compañías. Con un descuento, porque, claro, si te permiten hacer ellos la operación. Y lo que hicimos es garantizar que el dinero era solo para eso, que si la operación se caía, el dinero se devolvía, era un convertible sujeto a que se cerraran las operaciones, ¿no? Ok. Hoy vamos a hablar de otro tema, porque tú, como se ve que te gustan los tinglados, mientras hacías, que aparte hiciste 2 operaciones, ¿no? Compraste también una empresa de ciberseguridad. Pero aparte de esto, casi al mismo tiempo, un poquito después, saliste a bolsa. Esto sí ya me llama la atención, porque claro, uno piensa salir a bolsa y se imagina, no sé, Facebook saliendo en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange, no sé dónde fue que salió, y ahí dándole a la campanita. Pero una empresa de 2 millones, ¿qué significa salir a bolsa? ¿A qué mercado sales?
Bueno, lo primero es que tú lo has dicho bien, ¿no? Yo me imagino es igual que lo de antes. Sí. Nosotros lo que siempre hemos hecho es, vale, las imaginaciones, lo que es lo normal, no nos afecta demasiado. Nos afecta lo real, lo viable, ¿no? Entonces, cuando empezamos con estas operaciones, también empezamos a pensar que todo esto, si queríamos hacerlo crecer, comprar otras compañías, tenemos que financiarlo, ¿no? Y que la deuda era una vía, pero no podía ser la única. Y que ya habíamos visto lo difícil que era levantar capital en privado, ¿no? Porque no había fondos que encajaran con nuestro perfil. Y luego para nosotros era muy importante mantener la autonomía. Y un fondo en aquellos momentos, en los momentos iniciales, cuando entra un fondo, aunque no tenga la mayoría, por las cláusulas, el term sheet que te ponen, pues tienen un control bastante férreo de la compañía y sobre todo ya no tienes tanta flexibilidad, ¿no? Para ir encontrando tu camino. Y apareció el tema de la bolsa y como siempre nos bajamos las reglas del MAP en aquel momento y dijimos, no, pues se pueden llegar a cumplir, damos Explica lo que estos es el pasos. Es lo que ahora es BME Growth, entonces era mercado alternativo bursátil, ahora se denomina BME Growth y es la bolsa, pero adaptada a un segmento de compañías más pequeñas y que están en crecimiento. Okay. O sea, al final que la promesa es pequeño, pero tienes un plan de crecimiento para los próximos años. Entonces, en esencia, cumples lo mismo que si estuvieras en mercado continuo, ¿no? En el BME de los mayores, para entendernos, donde están también las empresas del IBEX 35 y tal. Y hay determinados ajustes pues, que te permiten estar ahí más cómodo. Tienes el mismo compliance prácticamente a nivel de pues, consejo de administración, con tus independientes, presentación, auditoría de resultados. O sea, a ese nivel estás igual de controlado, pero no tienes que ser una compañía pues, con tanta capitalización y de ese volumen. Y bueno, nosotros podíamos cumplir, ¿no? De hecho, hay empresas en BME que han salido sin facturar, porque son empresas muy de I+D, que necesitan unos años de inversión y esa ha sido su manera de salir, ¿no? No es el volumen de ingresos lo que te limita, ¿no? Al final, cuantitativamente, ahora hace tiempo que no lo miro, ¿no? Pero cuando entramos nosotros era un tema de tu accionariado que tenía que haber un free float que se llama un mínimo de accionistas minoritarios para que el valor tenga, perdón, un mínimo de liquidez. Claro, se puede transar, comprar y vender. Claro, porque si no, imagínate que tú y yo tenemos una empresa, tú tienes 50%, yo también, las listamos, pero no vendemos ni una acción en el mercado. Pues eso es absurdo, ¿no? Sí. Entonces, pues hay una regla ahí, tenía que haber en manos creo que eran 2 millones de euros de capitalización en manos de accionistas que ninguno tuviera más de un 5%. Creo que es algo así, ¿no? Para tener una dilución. Y bueno, lo vimos y empezó a sonar bien en nuestra cabeza, ¿no? Como que era una manera también de ponernos en el mapa, hacer algo diferente y empezamos a trabajarlo con la suerte de que BME lanza Entorno Premercado, que es como una escuela para salvar esa distancia, ¿no? Todos tenemos ahí salir a bolsa como en una atalaya, decir, oye, pues aquí hay un entorno donde os vamos a formar, vamos a explicar qué es esto y estáis unos años, incluso haciendo el ejercicio de presentar hechos relevantes, tal, pero sin el riesgo de que si te equivocas, pues nos estás lo haces todo sin haber vendido todavía las acciones. Eso es, sí, es todo es como un MBA, un executive. Un piloto. Para tu equipo, donde puede ir tu gente de finanzas, administración, y también te van presentando el ecosistema, los asesores registrados, gente especializada, otras empresas. Y entonces no te obliga, tú puedes estar en entorno premercado y decidir no salir. Nosotros empezamos y todo iba confirmando, oye, que nos hayan aceptado, porque al principio ellos seleccionaban empresas, no se ha apuntado cualquiera, ahora creo que ya está un poco más abierto. Y seleccionaron 3 y fuimos 1. Y eso hizo que lo que sonara una locura se convirtiera en más realidad. De gente dijo, oye, que decían de salir a bolsa estos chalados, pero es que BME los ha cogido entre las 3 empresas para... Claro. Y bueno, fueron 2-3 años, del 17 al 20, que estuvimos ahí evolucionando y sí que queríamos nosotros, ya por un tema de estrategia, queríamos salir con un poco más de volumen, no con 2 millones, y por eso hicimos estas compras antes de la salida. Las hicimos en el 19, a Sintec y Sofistic, que es la de ciberseguridad que mencionas, y ya salir en el 20, también siendo una empresa no muy grande, ¿no? Estábamos ya en torno a los 6 millones, gracias a las compras, pero no éramos... ¿Y qué porcentaje de la empresa sacaste a bolsa? Bueno, tú sacas todo, ¿no? Yo ahora mis acciones las veo en el banco. O sea... podrías no sacarlo todo. Hay fórmulas para decir, no, yo solo quiero sacar a negociación estas acciones, tal, o una clase de acciones. Pero lo normal es que tú en realidad saques todo tu capital. Lo que pasa es que lo que se suele denominar, oye, ¿cuánto sacaste ese free float, ¿no? Que está en manos de accionistas ya más minoritarios, estaba en torno al 20%. Lo hemos ido alcanzando en torno al 20%. Al principio hicimos una ronda previa, que se hace previa a la salida, que es como la IPO, pero
pero se hace un poquito antes. Porque eso además te ayuda a fijar el valor al que vas a salir. Y en esa ronda fue espectacular, fue eso en finales del 19, ya habíamos hecho las adquisiciones estas, ya la gente empezaba a ver credibilidad y esto de salir a bolsa atrajo gente. Y era una ronda de 2,5 millones y se esperaba tardar 2 meses en cerrarla, ¿no? El banco colocador, pues vas haciendo roadshow, va cogiendo, ¿no?, los intereses de la gente que quiere invertir. Y abrimos el jueves el libro y teníamos reuniones para 2 semanas y el viernes me llaman que había 16 millones de petición. Y dices, Dios. Y tuvimos que mantener el libro abierto porque había compromisos de gente que nos dijo, oye, hay que invertir. No les había dado tiempo y si lo cerrabas los dejabas fuera. Claro. Entonces él creo que estuvo unos días más, cerramos y ahí tuvimos que repartir, ¿no? Te sientas y eliges un método para repartir lo que de verdad quieres colocar, los 2,5 millones entre toda la demanda, ¿no? De una forma proporcional, es bastante libre. Pero eso pues te anima, ¿no? Dices, yo creo que ha sido la primera vez en la empresa en la que yo he tenido una experiencia así de sobredemanda, ¿no? De como que siempre en la empresa tienes que ir picando, consiguiendo las cosas y esto como que fue rodadito y tal. De hecho, creo que no se ha vuelto a repetir una sensación, ¿no?, tan abrumadora. Si hubiéramos aceptado los 16 millones, nuestra valoración era en torno a 20. O sea, había sido como colocar toda la empresa, no tenía sentido. Muy bien. Ok. Vamos a volver a la historia. Después de todo este tema muy financiero acá, ¿no? Cuéntame más la evolución, ¿no? Te dedicas a comprar. ¿Sí? Y armas un portafolio. Has comprado, aparte de las 2 primeras, 6 empresas más, ¿no? Después de salir, sí. Ok. Sí. ¿Cómo es el portafolio de empresas que tiene ahora 480? Bueno, nosotros ahora tenemos como 2 grupos, ciberseguridad y la parte de soluciones de nicho, B2B, ¿no? Es decir, software para empresas y que tienen que cubrir un nicho, o sea, algo muy concreto y que sea crítico. Por ejemplo, hay software para empresas, siempre pongo el ejemplo de un sistema de envío de newsletters, puede ser, y hay grandes proyectos en esto, pero no es tan crítico cambiar, ¿no? Es como que una empresa puede decir, oye, pues no me gusta este y cambio otro. Ahora, un ERP o el software con el que gestionas tu equipo, tus operaciones, tus procesos, tu seguridad, el cambio es más doloroso y adquieres una experiencia del cliente que hace que la relación sea más fuerte, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de compañías. Por eso tenemos la Check-in Plan, que es la que compramos a Syntec, Facility Serve. Luego compramos una de Facility Management, que parece lo mismo, pero cambia porque aquí el cliente es el propietario de infraestructuras, esos edificios, esos aeropuertos, tal, y tienen otras peculiaridades de gestión de infraestructuras. Pero también es un software crítico para esto, ¿no? O tenemos una empresa de RP que implanta RP Business Central que desarrolló verticales para industria textil y industria de alimentación y bebidas, y ahora desarrolla otro vertical para fundaciones, ¿no? Como que adapta el genérico al CRM a las realidades específicas. Entonces nuestras empresas son empresas como que hablan, son lo que te decía al principio, ¿no? Empresas que han aprendido a hablar el idioma del cliente, de su sector. Perfecto. Son muy de nicho. Y luego la parte de ciberseguridad, que no deja de ser lo mismo, son soluciones, pero con el objetivo de... Bueno, pues eso tiene más servicio, ¿no? La ciberseguridad. Sí, no es tan escalable, es un mix entre producto. Además, en ciberseguridad nos apoyamos en producto de terceros. En ciberseguridad lo que tenemos es la recurrencia, que para nosotros el denominador común son todos negocios recurrentes. O sea, son contratos de empieza hoy el cliente y estaremos años con él, ¿no? Y en ciber es un servicio 24/7 donde les instalamos todo lo que es necesario para monitorizar su seguridad y luego el SOC, Security Operations Center, como la central de alarmas, ¿no? Donde llegan todas las alertas, pues lo pilotamos nosotros y ahí pues se responde a las alarmas, se ve si es real, falsa alarma, las respuestas que haya que tomar. Entonces vendes producto y vendes servicio. Es un mix. Lo difícil del M&A no es el A, ¿no? Sino el M, el merger, la integración. Sí. Entonces tú has comprado aquí de manera acelerada 8 compañías. ¿Te ha ido bien? ¿Las has podido integrar? ¿Cómo las integras? ¿Qué has aprendido en este proceso? Nos ha ido objetivamente muy bien. No hemos tenido ninguna operación. O sea, todas han salido muy bien y algunas han superado expectativas. Pero por el camino y dentro con mucha dificultad, mucho aprendizaje y muchos errores, ¿no? Al principio empezamos con una filosofía de nosotros vamos a ser una marca y tendremos producto, ¿no? O sea, como de eliminar... Que tú ibas a ser 480 y... Sí, incluso probamos a tener equipos comerciales unificados, ¿no? Un front-end para el cliente, no sé, una visión un poco idealista del tema. Pero luego nos dimos cuenta de que tampoco encajaba con el tipo de compañías que ¿Por qué no funcionaba?
Pues porque si tú quieres ser un frontend único, tienes que, además de tener productos especializados, tienes que meter una capa de consultoría que amalgame todo, ¿no? Ujú. Tienes que ser quien le haga el plan de transformación al cliente, tienes que ser un asesor Sí. y que sepa de forma muy transversal. Nosotros eso no lo teníamos. Nosotros teníamos equipos especializados, ¿no? Y Eso sería meterte cuando... otra vez en servicio. Eso es. Era retroceder y luego no teníamos tan claro que fuera a aportar tanto valor. Y luego tú vas conociendo los clientes de estas empresas y vas viendo que lo que valoraban es la especialización. Justo lo contrario, que en realidad no tienen tanto problema las empresas en tener que tener un proveedor especialista y que no le lleve todo. Ya tendrá otra consultora, otra... Y de hecho hay consultoras grandes en España y fuera que son las que prescriben e incluso a veces como partner implantan nuestro producto, Sí. ¿no? Entonces ahí dijimos, a ver, vamos a evaluar y nos dimos cuenta que hacíamos cientos de tareas, esto documentado, ¿no? De actividades de integración, desde las más básicas hasta proyectos más grandes de cambiar equipos y tal, y que había muchas que no habían generado valor, que solo habían generado esfuerzo, fricción, pero no veías el, vale, y si no lo hubiéramos hecho, ¿qué? No habría pasado nada y nos habríamos ahorrado tiempo, dinero y sufrimiento, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando y ahora es un modelo mucho más limpio, donde la integración es más táctica, donde sobre todo lo que se comparte es el conocimiento. Porque tú cuando compras una empresa de estas, lo que más les cambia es que dejan de ir solas. Que esto suena así muy Ujú. abstracto, pero tú cuando eres un empresario y tienes que decidir salarios, cómo organizar tu equipo, cuánto, cómo invertir en tu producto, y estás ahí solo, eso cuesta mucho. Cuando entras dentro de un grupo que te comparte información de mira lo que hemos hecho aquí o allá, de este es el resultado cuando lo hicimos así o asá, tienes gente, perfiles que tú en una empresa pequeña no te puedes permitir a nivel financiero y más son como recursos compartidos que están a tu servicio, eso hace que escalen, eso hace que tomen decisiones mucho más certeras, les ayudamos mucho con los datos. Al empresario le cuesta, ¿no? El decir, sí, a mí me gustaría tener mi dashboard en Power BI con cierre mensual, pero aquí somos 20 y estamos dando servicio, ¿no? Pues ayudarles con esos temas y que de repente vean los datos y puedan tomar, ¿no? Te vienen a veces, oye, hacemos esto, decídelo tú, pero aquí tienes, hemos trabajado O estos sea, ya hay datos, ¿no? valor real. O sea, entiendo que lo que estás diciendo es que tú compras empresas, estos mantienen su operación de delivery y su comercial, Ujú. y tú las ayudas más que todo en temas estratégicos. Oye, y ellos piensan, estoy pagando mucho, estoy pagando poco a mis empleados. Entonces tú lo puedes ayudar porque tú conoces la globalidad. O necesito levantar dinero, entonces Sí, tú el tienes tema de la líneas de financiación crédito. recae Exacto. sobre el grupo. Ok. De hecho, las líneas se financian con el grupo. Ya nosotros, en una estrategia más de cash pooling, de visión conjunta, financiamos el grupo si hace falta, pero las empresas siguen siendo empresas sin deuda, salvo una cosa puntual. Son empresas que las financiamos nosotros. Pero es estratégico y táctico, ¿eh? A veces te remangas con ellos y cosas muy de, oye, aquí hay que mejorar la entrega al cliente, ¿no? Entre que entra el cliente y se le implanta, cómo cortamos esto. O sea, ahí tenemos nuestros operation managers en grupo, que son la gente que está sobre todo dando apoyo constante y ese estar en varias líneas de negocio a la vez hace que vayan... Al final somos un laboratorio de experimentación brutal, intenso, medimos todo y todos se benefician de ese conocimiento, ¿no? Soy como los holding coreanos nosotros. Ojalá, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, Y luego está el tema hay un mero hecho de que hay empresas de determinado tamaño que ya no pueden acceder a determinados mercados, porque el cliente piensa que eres muy pequeño, por falta de garantías, y hay un efecto que solo por pertenecer al grupo empiezas a tener más clientes o proyectos o clientes con contratos más grandes. Entonces, al final el resultado es que las compañías que hemos comprado todas crecen más de lo que crecían por sí solas. Ahora, de este recorrido, digamos que estas empresas facturan el doble que lo que facturaban en el momento de compra. No han pasado tanto ok, tiempo. Hablamos del 19 aquí. ok. Cuéntame las métricas a día de hoy de 480. Pues cerramos el 24 en algo más de 27 millones de ingresos y en algo más de 3 millones de EBITDA. EBITDA que se traduce bastante a beneficio, 1 millón de euros de beneficio. Por medio, pues sobre todo está el tema de amortizaciones de las compras que has hecho. Y estos 2 últimos años no hemos hecho operaciones de money. Esto ha permitido, porque también había un poco ahí en el accionista decir, oye, y la capacidad de crecer orgánicamente, y como venía todo un poco, aunque lo explicas, pues parece que si hay money la gente no se lo acaba de creer, creciendo en torno al 24-25% anualmente orgánicamente estos 2 últimos años, y este año retomando el money.
Este año hace Ahora empiezas 2 M&A semanas. otra vez. Sí, hemos adquirido una compañía hace poco, hace 2 semanas, y queremos ahora... Nos hemos preparado estos 2 años para que el M&A ahora ya, con todo lo aprendido, todo ese análisis, sea algo mucho más sistemático y continuado. ¿Tienes algún sector nuevo? No sé, ¿vas a comprar inteligencia artificial o, Bueno, es que o algo así? O sea, ¿qué tienes en mente o por dónde ves las oportunidades para próximas adquisiciones? yo te diría que la inteligencia artificial está afectando mucho a la hora de analizar las compañías, pero no veo todavía compañías de inteligencia artificial, porque no podemos comprar ni OpenAI ni Anthropic, ¿no? Esas son las empresas. Lo que hay ahora es pues como cuando nació el tema de desarrollo app, tal, hay mucha espuma, gente intentando adaptar eso a casos reales, que está muy bien. Pero sí que vemos, ¿no? Pues afecta a que hay compañías en las que ahora el riesgo ha aumentado, porque el valor que entregan se puede ver muy afectado por la inteligencia artificial. Entonces nosotros nos centramos mucho como principal activo, ya incluso más que en la tecnología, que creo que eso va a ser otro commodity muy fácil de montar, en la información y el conocimiento. Compañías que atesoren información que no es generalmente compartida, ¿no? Sino que la tienen ellos por esa experiencia de 20, 30 años ahí, un conocimiento muy específico, porque eso seguramente se puede acelerar ahora, esa explotación. Entonces, todo lo que tenga que ver con proyectos de innovación, tecnología, seguridad, pero que sobre todo tenga ese componente de especialización y datos, ahora nos interesa, ¿no? Muy bien. Oye, un par de preguntas antes de dejarte ir, más del recorrido, ¿no? Pues tú lo cuentas así de una manera muy lógica, pero yo aquí sacando cuentas o pensando, aquí adquisiciones, levantar deuda, salir a bolsa, integrar todas estas compañías. O sea, aquí tiene que haber vivido mucho sufrimiento. O sea, ¿cómo ha sido este proceso? ¿O siempre fue bien así como tú lo cuentas y pensabas No, que la cosa no, llegaba rápido a estos 20 y pico millones que ya facturaste el año pasado? no, sigue ha habido muchos problemas, sigue habiéndolos, mucha tensión. Lo que pasa es que siempre hemos tenido una cultura, yo creo, que de afrontar los problemas como casi la parte divertida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imagínate jugar al Mario Bros. Que fuera una carrera plana sin obstáculos hasta el final, ¿no? ¿Cuánto soportarías ese juego? Todo el mundo podría hacerlo y no hay reto, ¿no? Al final hay que entender que, por suerte, no somos cirujanos, no somos personas que dependan muchísimo la vida de los demás, como mucho puede depender pues, la operación de un negocio, y nos lo tenemos que tomar en serio. En el tema de ciberseguridad impactamos mucho en la vida de la gente, pero normalmente los problemas de empresas se pueden solucionar, y se solucionan mejor si además te abstraes y dices, cero drama, vamos a ponernos a solucionar, ¿no? Entonces hay esa cultura de que el problema se resuelve. Creo que en mi caso, haber pasado problemas de joven, tal, ver que lo económico pues tampoco que se puede salir, ha hecho que todo lo demás lo vea más relativo. Pero claro que hay momentos que te vas a casa y dices, yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué haces, no? Y yo creo que una de las cosas que más me ha frustrado en esta historia es cuando nos ha tocado, ¿no?, ver que el mundo empresarial está cargado de prejuicios. Y claro, tú llegas, yo soy de Teruel, mis socios de Segovia, una empresa de Castellón. Imagínate, o sea, ahora a hechos pasados todo es normal, pero tú, si me hubieras entrevistado y te hubiera dicho, no, vamos a sacar la empresa a bolsa y tal, dirías, este tío está mal de la olla, ¿no? Y yo entiendo que el primer punto, joder, cuando algo es raro y hay que evaluarlo y no puedes aceptarlo. Pero esto de que cuando ya enseñas las cosas bien trabajadas, tal, y el prejuicio pese más, ¿no? Que tú estás demostrando que 2 más 2 es 4, que no estábamos inventando nada, que era algo muy... un camino como súper marcado, súper de Excel, y que aún así el prejuicio muchas veces ha hecho que no sé, frases de es que no soy sexy, es que tal, Dios, que tengo que venir en bikini al roadshow, ¿sabes? Es como... Y bueno, pero también la satisfacción de que yo puedo irme a mis discursos, a mis speech de hace 10 años y la esencia sigue ahí, la visión. Éramos una empresa desde el principio que hablábamos de rentabilidad y nos decían, no, hombre, pero ahora en los PowerPoints tenéis que poner más ingresos, tal. Y dice, pues que no sabemos movernos en eso. Hay gente que sí y hay proyectos que tienen que ser así, pero el nuestro es una empresa, no sin más. Y eso a mí sí que me llegó a frustrar, de decir, Dios, ya no sé qué hacer, ¿no? Y por suerte acudió al rescate la gente que nos conocía de alrededor y una familia, porque esto es una empresa familiar. Mi mujer está en la empresa y ha sido clave también desde el principio, y todo remando, ¿no? Esa suerte de tener gente que te conoce y que conoce el proyecto y que nos han ayudado. Nosotros nos han ayudado mucho. Percibo como mucho attachment emocional al proyecto, ¿no? Sí. Sin embargo, tú te has diluido, o sea, tú tienes 18% de la empresa, ¿no? Entonces, tu momento de capitalizar ese 18% y dejar la empresa en manos de otras personas es próximo, o tú te ves liderando la empresa a futuro
aunque siga habiendo ampliación de capital y sigues diluyendo. Yo me veo a futuro, ¿no? Modelo Amancio Ortega, casi. Bueno, pues tú tienes más del 18. Sí, bueno, pero bueno, luego ves, Botín tenía creo que un 3%, ¿no? Es verdad. Y fíjate, si parecía que el Santander era él, ¿no? No, yo me veo a largo plazo. Creo que además estoy entrando en la dinámica que más me gusta de la empresa. O sea, me he esforzado mucho, pero como que ya tengo... El premio es llegar ahora a gestionar una empresa donde creo que mis skills y lo que sé hacer se explotan más, ¿no? Antes eres hombre orquesta, luego el tema de ventas con clientes, todo eso, pero llega un momento que ahora estoy en esa parte donde puedo aplicar, ¿no? Todas las investigaciones a curiosidad, desarrollar estrategias. Eso me encanta, entonces me veo a largo plazo. Yo no puedo anticipar si gestionar esto porque ya no solo depende de mí y yo sí que tengo muy claro que lo que no quiero ser es un estorbo. Entonces, si yo dejara de tener este rol no sería porque llega mi momento de hacer un exit y tal, sino porque vemos, mis socios y la gente ve que llega el momento de hacerse a un lado porque esto es mejor que lo lidere otra persona para el proyecto, ¿no? Eso siempre hay que tener la mente abierta y no aferrarte, porque lo que no me quiero ver es como ser un embudo o un tapón. Pero bueno, creo que de momento puedo dar bastante juego y meter caña. Y luego es que cuando sales a cotizar, lo bueno que tienes es que tú ya tienes un nivel mayor de liquidez. Es verdad que al ser CEO tal, no puedes operar alegremente en bolsa, pero si yo ahora tuviera, no sé, una necesidad puntual, ¿no? Es decir, Si comprar una casa, puedes vender un poquito puedes en el vender un mercado. poquito y todo es mucho más fácil. Entonces, lo que no sé es qué haría con lo que yo tengo ahora de valor en 480 en dinero. No lo vería una buena jugada. Sería más un marrón, diría, ¿ahora qué hago? ¿Me monto otro equipo, tal? Otra empresa. Claro, porque yo aquí estoy gestionando mi patrimonio junto al del resto de accionistas, pero en las cosas que sé, que controlo, que me gustan. Entonces, por eso tampoco veo, ¿no? No veo que el paso tendría que ser un dinero descabellado, ¿no? Que me anticipen mucho futuro y eso tampoco suele ser tan normal, ¿no? Entonces yo me veo aquí para largo y aparte es que esa sensación de que acaba de empezar, de que esto ha sido la preparación, tal, que nos vean como una empresa, estamos en bolsa, ahora ya generando caja para invertir. Y dices, ahora esto acaba de Nuestro business empezar. plan, no sé si lo puedes decir, porque claro, como cotizas, a 4 años, de una facturación más o menos de cuánto. No puedo decir porque no publicamos claro. guidance, porque es nuestra política de momento el decir, oye, no, ni defraudar expectativas ni inflar tal, vamos presentando resultados, pero sí que te puedo decir que nuestro objetivo es seguir multiplicando nuestro tamaño, que nos consideramos una empresa pequeña, porque lo somos en relación a otros players que hay en el mundo que hacen estas cosas, somos el nuevo player chiquitito, ¿no? Pero tenemos ideas diferentes, tenemos fórmulas diferentes y creo que podemos ser un player relevante en nuestra región, España, Latinoamérica, luego iremos más a Europa, Estados Unidos. Entonces vamos a multiplicar nuestro tamaño. Muy bien. Ahora, la velocidad y tal, pues la máxima, siempre y cuando no ponga en juego nuestros principios, ¿no? De ser una empresa muy predecible, rentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Perfecto. Fredo, gracias por venir. Muchas gracias a ti, se ha pasado volando. Volando, sí, pues llevamos 50 minutos. Bueno. Muy bien. Hemos estado entretenidos entonces. Sí. Oye, para terminar, si tú piensas en toda esta trayectoria y en el éxito que has alcanzado, ¿tú crees que esto se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o crees que has tenido suerte? Yo siempre digo la fórmula de 90% suerte y 10% es un misterio por dejarlo abierto, ¿no? Porque para ser justos, tú evalúas todo y dices, es que hasta, ¿no? Cuando dices, no, es que, pero tienes que tomar buenas decisiones, pero es que hasta mi capacidad de tomar buenas decisiones en determinado momento no siento que me lo haya ganado, ¿no? Entonces creo que las cartas están bastante echadas y que de nosotros depende casi que ni siquiera aprovecharlas, sino vivirlas en positivo, porque a veces eso sí que se ve, ¿no? Gente con una suerte parecida, pero alguien parece que le haya caído una losa y alguien le saca todo el jugo. El afrontar las cosas que te vienen con positividad, con ver que siempre hay juego, que si hay un problema gordo es que estás en la pantalla más interesante del juego, y tirar para adelante. Y luego hay aspectos obvios de la suerte, gente privilegiada como nosotros que nacemos en un país como esto, que podemos vivir aquí, y luego tener salud, que se le da poca importancia, ¿no? Pero luego ves gente que simplemente ha tenido desgracia no tener la salud para tener la energía o para poder operar y dices, ¿cómo voy a salir con mi cara diciendo que esto yo me lo merezco y el resto no? Y lo que sí que he aprendido, porque si no esto te lleva a decir, bueno, pues entonces de qué depende de nosotros, si todo es suerte, ¿no? Relájate. Yo sí que he visto que hay unas poquitas cosas como que es el verdadero libre albedrío nuestro, que es el querer estar aprendiendo siempre, experimentar
y que luego a lo mejor cambiar tu suerte, ¿no? Esta obsesión que hay ahora de la autoayuda y tal, y los hábitos para ser emprendedor, que yo me parece muchas veces un poco chorrada. Creo que uno cuando se centra en sí mismo va a acabar mal. Ese egocentrismo te va a llevar por mal camino. Y sin embargo lo que tenemos es mucha capacidad, y la explotamos poco, de cambiar la suerte de los demás, con pequeños gestos. Y es muy gratificante cuando tú algo que tienes y que tienes una posibilidad de decidir algo, de ayudar a alguien, y lo haces, dices, joder, aquí he cambiado, ¿no?, la suerte de esta persona. Y a veces son actos pequeños como, yo qué sé, abrir la puerta a alguien o ayudarle con la compra, y actos que más grandes para la otra persona, ¿no? Que tú, la gente que nos invitas aquí, nos estás cambiando la suerte. Sí, me traes aquí, me das una visibilidad y de repente me va a conocer más gente, ¿no? Pues tú cada vez que invitas aquí a alguien has tocado la suerte de esa persona. Y ser consciente hace que lo hagas con más valor, con más... Y ahí sí que siento que, fíjate, afectamos más en la suerte de los demás que a lo mejor con la nuestra, que estamos un poco más limitados, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar las cosas como vengan y disfrutar del tiempo que estemos aquí a tope y hacer cosas, sobre todo moverse, experimentar y aprender experimentando, ¿no? Eso es lo que sí que creo que te hace mejorar de verdad.